Vamos a leer en Génesis, primer libro de la Biblia. Hoy es fácil de encontrar, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. Supongo que ya lo tendréis porque es facilito, ¿verdad? Génesis 1, 27 y 28 dice así: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Si no conocemos este texto de Génesis 1:27, si no conocemos este versículo, no conocemos esta palabra, significa que no vamos a poder conocer realmente al hombre. No vamos a llegar a conocerlo nunca. Si hablo de Génesis 1:28, estamos hablando de lo que hoy diríamos que es la cultura. Para conocer al hombre, para saber lo que es el hombre, para poder entender ese concepto, yo tengo que leer este texto, entender esta escritura. Para conocer la cultura, tengo que leer Génesis 1:28. Ese es el principio de la creación, donde están todas las cosas. Por eso, si lo decimos de otra manera, Génesis 1:27, de lo que estoy hablando es del Evangelio. Lo que Dios me da o lo que Dios ha hecho por mí. Génesis 1:28 es la cultura. Si el viento del Evangelio, por lo tanto, pasa o viene al hombre, si el hombre recibe ese viento del Evangelio, significa que el hombre puede ser restaurado, como en el principio de los tiempos. Y si el hombre es restaurado, significa que la cultura también se restaura. ¿Amén? En Europa hubo una época y un tiempo donde el viento del Evangelio sopló fuertemente en Alemania, en Holanda, en esos países del norte de Europa. Y lo que vemos es que en esos lugares donde se hizo la reforma de la Iglesia en Europa, la cultura creció tanto y de tal manera. Y hoy incluso podríamos ver grandes edificaciones y grandes hechos de la cultura que entraron en el lugar donde el Evangelio entró y el Evangelio se propagó. Por eso tan importante hoy en día tenemos que ver, el Evangelio tiene que ser quien controle a la cultura. Tiene que ser el Evangelio, que tiene que ser, la cultura tiene que ser utilizada por el Evangelio. Y hoy nos estamos dando cuenta de que lo que está ocurriendo en el mundo es justamente lo contrario. Hoy en día la cultura debería de ser un útil, una herramienta para el Evangelio, pero lo que nos estamos dando cuenta que por perder el Evangelio, la cultura está dominando nuestra sociedad y cada vez más la cultura de nuestro tiempo y de nuestra época lo que está haciendo es alejarse o alejarnos más o alejar más a la sociedad del Evangelio. Hoy en día la cultura está haciendo que la gente se aparte y se separe más de Dios. La cultura hoy en día está siendo un problema que hoy en día sigue creciendo en el mundo. Y lo que estamos viendo es que la cultura está creciendo, cada vez es más grande y más importante, y el Evangelio está decreciendo o está casi desapareciendo hoy en día. Amén. Hoy en día la cultura nos está hablando de cada vez, nos habla de cosas que van en contra del Evangelio y en contra de Dios. Pero el énfasis no lo quiero poner en la cultura, sino que lo quiero poner en la iglesia. Hoy en día la iglesia, el Evangelio, lo que por causa de todo esto se está convirtiendo simplemente en una religión. Hoy en día está cayendo en una simple religión. Y la cultura que no tiene el Evangelio, Satanás la corrompe.
La música, el cine, el internet, todas esas circunstancias que tenían que ser utilizadas para el evangelio y para la evangelización, están siendo utilizadas por el diablo para alejarnos más del evangelio. Por eso en Europa podemos ver que las iglesias se están convirtiendo en religiones, simplemente en religiones, nada más que eso. Por lo que cuanto más oscuro esté el evangelio, más cosas, o en otras cosas más se está enfatizando. Por eso, ¿qué es lo que vemos? Que hoy en día se enfatiza mucho, es verdad, que se enfatiza en la palabra, es verdad que se enfatiza mucho en la oración, en la palabra, en la oración, y también se enfatiza mucho cuál es nuestro nivel. Ahora, lo que en un momento podría ser algo bueno, ¿qué es lo que ocurre? Como el evangelio está desapareciendo, como el evangelio se está oscureciendo, por hacer énfasis en la palabra, y tanto énfasis en la palabra, y teniendo el evangelio oscurecido, lo que está ocurriendo es que las personas están cayendo en el legalismo. Cuando estamos haciendo mucho énfasis en la oración y que tenemos que orar más, y si no oramos mucho, tenemos que orar por la noche también, y si no por la mañana, y si no tenemos que hacer ayuno con la oración. Como tenemos ese evangelio que cada vez está más oscuro, cada vez el evangelio está más mezclado con otras cosas, las personas están cayendo en el misticismo. Es decir, incluso si nosotros no tenemos o no apreciamos o no disfrutamos de situaciones místicas, parece como que Dios no está con nosotros. Antiguamente se decía, que hoy ya no se escucha tanto, si no hablas en lenguas no tienes el espíritu, si no danzas, lo escuché hace no mucho tiempo, si en los cultos tú no danzas, significa que no tienes el espíritu de Dios. Empezamos a escuchar cosas, si tú no te caes en un culto cuando oran por ti, tú no te caes, significa que Dios no te ha ministrado. Es decir, estamos buscando cosas místicas porque no estamos entendiendo correctamente el evangelio. El evangelio cada vez está más oscuro, y cuando el evangelio está más oscuro y enfatizamos nuestro nivel, las personas caen en el humanismo. Cada vez más las personas caen en ese concepto. Tenemos que ver y entender correctamente. Por eso tener estas cosas, por supuesto que es bueno. No seré yo quien diga que es malo. No es malo tampoco tener o caer en el legalismo, en el misticismo. Bueno, está bien. Ahora, si yo enfatizo en el legalismo, en el misticismo, eso no me lleva a tener la salvación. No me da la salvación este tipo de cosas. Está bien, cada uno puede hacer lo que crea conveniente. Pero eso no le va a dar la salvación. Eso no te va a obtener la salvación. ¿Puedo recibir la salvación por muy legalista que yo sea? En absoluto. Si yo soy muy místico y voy a una iglesia donde se ministra mucho, danzamos, gritamos, nos caemos, ¿vamos a ser salvos por todo ese misticismo? ¿O voy a yo alcanzar la salvación porque mi nivel sea muy alto, trabaje muy fuerte y yo esté haciendo cosas muy buenas? ¿Recibiré la salvación por eso? Es más, precisamente porque las personas caen en todo eso, por causa de que el evangelio está oscuro en nuestras vidas o mezclado con otras cosas, es que los creyentes hoy en día, su seguridad es muy escasa. No tienen seguridad ni siquiera de las cosas más básicas, como es hoy en día la salvación. Hoy en día se sigue hablando de esta inseguridad que los creyentes tienen. No tienen seguridad. ¿Por qué es? Porque el evangelio está mezclado con muchas cosas. El evangelio está oscurecido, no es claro. Y entonces caemos en el legalismo, en el misticismo, en ese humanismo, que con todo eso, que estaría bien, pero todo eso, con todo esto, yo no puedo vencer, ni puedo derrotar a mi gran adversario. Yo no le puedo vencer a Satanás con mi legalismo, porque Satanás sabe perfectamente. Yo no le puedo vencer con el misticismo tampoco. ¿Cómo le voy a engañar si él es el padre de mentira y obra correctamente conforme él quiere? No le podemos vencer. ¿Qué significará esto?
significa que Él es mucho más fuerte que tú. Significa que Él es mucho más fuerte que todos nosotros. Significa que perdemos con el diablo. Pero si yo pierdo con el diablo, ¿qué ocurre? Si yo no puedo vencer a Satanás, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sencillo, vamos a caer en esclavitud, como el pueblo de Israel cayó en Egipto por no tener el evangelio claro, cayó en la esclavitud. Hoy en día tenemos muchas formas de esclavitud en la vida. Hoy en día tenemos muchas cosas que nos están esclavizando, que no podemos ya vivir sin ellas. Hoy no podemos vivir prácticamente, no podemos vivir sin coche, prácticamente no podemos vivir sin teléfono móvil. Un teléfono hoy en día, te quedas sin teléfono móvil y es una tragedia. Vivimos esclavizados con este sistema económico que el mundo tiene. Vivimos esclavizados a tanto tienes, tanto vales. Vivimos esclavizados a un trabajo. Vivimos esclavizados a un sistema económico que no podemos vencer. Vivimos en una esclavitud que no nos permite ser libres. Cuando uno no entiende el evangelio, además, podemos llegar a ser cautivos como en la época de Babilonia, que nos llevarán donde no queremos, haremos las cosas que nosotros no habíamos pensado, nos llevarán a sitios que no hemos pensado ni meditado, pero forzosamente nos llevarán. También seremos colonizados como en la época de Roma. Todas estas circunstancias nos vendrán porque está ahí. Satanás es más listo que el hombre. El diablo juega con las personas. El diablo juega con el ser humano, juega con el individuo. Satanás disfruta de las personas que no tienen el evangelio, porque las puede llevar como quiera. Satanás disfruta con los creyentes que no tienen claro el evangelio, porque juega con ellos en este parque de atracciones llamado legalismo, misticismo, humanismo. Es un parque de atracciones para él. Porque está bien, los creyentes piensan, está bien, estamos yendo a la iglesia, tenemos la palabra, la oración, tenemos un nivel alto, el que sea, pero el diablo está engañando. No tenemos seguridad, ni siquiera en la salvación, dudamos de todo. Satanás disfruta, sigue luchando con estas herramientas. No podemos vencer a Satanás, no podemos derrotar, no podemos alcanzar la salvación con este sistema. No podemos derrotar al diablo. Por eso los creyentes muchas veces caemos y caen en estas circunstancias. No pueden derrotarle, no pueden, no tenemos ese poder. Si no tenemos evangelio, somos presa fácil para él. Por eso, ¿cuál será la estrategia de Satanás? ¿Cuál crees tú que será la estrategia? No es que no vengas a la iglesia. A veces los creyentes piensan eso, es que el diablo me engaña para que no venga a la iglesia. No es tanto eso. Por supuesto que Dios quiere que vengas a la iglesia y por supuesto que es bueno que venga. Por supuesto que el diablo, si puede impedirlo, lo va a impedir. Pero por encima de todo, lo que el diablo va a hacer es que tú no entiendas correctamente qué es evangelio. Va a hacer que tú conozcas el evangelio de una forma oscura, que lo conozcas de una manera mezclada con otras cosas. Por eso el otro día dije, creo que donde Obreros, yo no quiero una iglesia que predique a Cristo, quiero una iglesia que predique solo Cristo. No quiero mezcla de ninguna otra cosa. Cuando nos mezclamos significa que hay cosas que Satanás puede utilizar en mi contra. Solo Cristo. Amén. Muchas veces, y creo recordar, tenemos nuestro corazón ahí, ¿verdad? Tan bonito. Pero a veces en nuestro corazón dice, bueno, pero es que en mi corazón tengo que poner a mi familia. En mi corazón tengo que poner mi trabajo. En mi corazón tengo que poner mi iglesia. En mi corazón tengo que poner mi tiempo de ocio porque necesito vacaciones, necesito muchas cosas. Yo necesito cosas y ahí las meto todas. Pero claro, soy creyente, soy cristiano, por lo tanto vamos a poner también Cristo. Amén. Y vivimos así. Y decimos, pero la familia es bueno, la iglesia es bueno, el trabajo es bueno, el ocio es bueno, todo es bueno. ¿Hay algo malo? ¿He metido algo malo? No he metido nada malo, todo es bueno. ¿Cuál es el problema? Que no está solo Cristo. Amén.
Por aquí el diablo nos engaña. Los problemas, las circunstancias, las crisis, los acontecimientos de la vida, que hay muchos y continuos y constantes, que afectan a diferentes áreas de mi vida y no estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo con solo. Y a veces pensamos, pastor, entonces ¿qué quieres? ¿Que me quite la familia? ¿Qué quieres? ¿Que deje de trabajar? ¿Qué es lo que queremos? No, lo que queremos es que en mi corazón esté solo Cristo. Y cuando está solo Cristo, mi familia, mi trabajo, mi ocio, mi iglesia, mis conceptos, están todos controlados y dirigidos por Cristo. Están dentro de Cristo, no al lado de Cristo, no al margen de Cristo, no ocupando un lugar que solo a Cristo le corresponde y le pertenece. Todas las demás cosas tienen que estar en Cristo. Por eso decimos solo Cristo. Y todas las demás cosas están dentro de Cristo. Amén. Tenemos que entender esto. Satanás no quiere que conozcas este evangelio. Satanás, ¿qué quiere? Que sigas jugando a la religión. Sigue jugando con la religión. La religión, ¿qué es lo que trabaja? Trabaja con esto. A ser más buenos o menos buenos. Tienes que portarte bien, tienes que hacer esto, no puedes ir a tal sitio, no puedes hacer esto. Es un decálogo de normativas, es un decálogo de sí y de no. Esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, esto no es pecado. Y se lucha y se trabaja solo y constantemente en estas acciones. Solo es el énfasis. Ay, el misticismo, si no te caes no tienes el espíritu, si no te caes que no has recibido, si no hablas en lengua, si no haces esto, si no haces ayuno, si no haces tantas cosas. Si no eres o dejas de ser, si tu nivel es o no es alto, trabajan en ese tipo de cosas. El diablo nos sigue engañando con todo este tipo de cosas. Además, vamos en el mundo, ¿y qué nos encontramos en el mundo? En el mundo nos encontramos con filosofías. ¿Lo pondré bien? ¿Qué nos habla el mundo hoy en día? Nos habla de filosofías. Nos habla de ideologías, tantas ideologías. Hoy en día nos habla tanto de las religiones, hay tantas religiones que nos habla el mundo de ellas. Las sabidurías del mundo, todas ellas niegan la existencia de Dios. Están negando la obra de Dios, la sabiduría, las religiones, todo eso puede ser bueno, no digo que sea malo, pero lo que están haciendo y lo que decimos que esto no es evangelio. No es evangelio, no son la palabra de Dios. Todo esto, ¿qué son? Son palabras de hombres. Hay grandes filósofos en la historia, muy buenos, que podemos leerlos. Está bien y los podemos leer, pero no es palabra de Dios. Hay hombres que son muy sabios, tienen unas grandes ideologías. Buda es uno de ellos, tenía una gran ideología, tenía una gran religión, tenía un sistema muy bueno, era una persona muy buena, pero no es palabra de Dios. Da igual por muy bueno que llegó a ser, incluso el propio Buda llegó a confesar en sí mismo, después de 7 años meditando debajo de un árbol, llegó a una conclusión: yo no tengo la luz. 7 años para llegar a esa conclusión, ya lo dice la palabra. ¿Quién es la luz? La luz es Cristo. No hace falta tirarte 7 años meditando. Ahora, ¿es buena la meditación? Sí. Claro que está bien la meditación, pero no una meditación trascendental como hoy en día nos están diciendo. Hoy en día nos dicen: pon tu mente en blanco, piensa en cosas bonitas, conecta con la tierra, conecta con el universo. Yo he estado ahí, lo he visto, y me dicen, y digo, está bien, es bonito. Digo, pero si me permites una cosa, la tierra y el universo es algo creado por Dios, y si me permites, yo voy a meditar en la palabra de Dios. Porque para mí es más importante que una creación, me es más importante el creador mismo. Bueno, tú ya sabes que eso dicen, pero tal, pero cual. Es igual, es tu ideología, es tu religión, es tu filosofía, que no creéis en Dios. Está bien, no creas, pero yo sí.
Yo voy a meditar porque creo que la meditación es buena, pero voy a meditar ¿en qué? En la palabra que es de Dios. En la palabra que me da la salvación, la palabra que me saca de esclavitud, del cautiverio y de la colonización. En la palabra de Dios que me libra de filosofías del mundo. No las rechazo, las leo, me gusta estudiar. ¿Entender lo que digo? No estoy diciendo que sean pecado, que sean mentira, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo que no es palabra de Dios y esto no te lleva a la salvación. Amén. Estudia filosofía. Los jóvenes tienen que estudiar filosofía porque es la base del conocimiento que hoy en día tenemos. Está bien, pero tengo que discernir a través del Evangelio. Amén. Tengo que distinguirlo y discernirlo a través del Evangelio. ¿Por qué? Porque la cultura está puesta para ser servidora del hombre, no al revés. Y hoy en día la cultura nos está llevando y nos está ganando la mano. Y la cultura nos está introduciendo nuestro pensamiento y nuestra ideología, como están haciendo en las escuelas hoy en día. Tenemos que entender esta palabra. Si vemos hoy en día, por causa de esto, por no entender esto, lo que vemos es que las iglesias hoy en día tienen edificios, pero no hay iglesia. Tienen el edificio, pero se puede considerar otras cosas en vez de iglesia. Hoy estamos viendo que no siempre estamos recibiendo el Evangelio bien. Se habla de ideología religiosa o se habla de un estilo de vida cristiano. Se predica sobre un estilo de vida cristiano. Por eso decía antes cuando hablaba del legalismo, un estilo de vida donde te dicen lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer, lo que está bien y lo que está mal. Eso es un estilo de vida, el estilo de vida cristiano. Pero no se está hablando de evangelio. Es otra cosa. Pero es bíblico, claro que es bíblico. Pero es que la Constitución de los Estados Unidos está basada en la Biblia. Pero hoy en día no tiene nada que ver con el Evangelio. Hoy en día también muchas de nuestra Constitución también nos dice que no se puede matar, ¿o no? Que no se puede robar. ¿Nos dice eso o no nos lo dice? Hay cosas que están basadas, claro. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que la Constitución española es bíblica y es de Dios? ¿Lo decimos o no? Cuando se está diciendo que se puede aprobar ciertas cosas, que hoy en día podemos hacer cualquier cosa, que matrimonio es cualquier cosa, que va en contra incluso de la palabra de Dios, no tiene nada que ver. Pero claro que tiene Biblia, pero no es bíblico en el sentido de evangelio. Muchas personas escuchan de la palabra, es más, incluso escuchan hablar de Jesucristo. Algunos incluso han recibido la salvación en el nombre de Jesucristo y no saben lo que significa Cristo. No se sabe. Sufrimos por eso más en este mundo que los no creyentes. Sufrimos porque no disfrutamos de la salvación que Dios nos ha dado. No disfrutamos de lo que Dios nos ha dado. Porque estamos engañados por Satanás, por las filosofías de este mundo, estamos engañados. Por lo que debéis de conocer bien a Jesucristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que conozcáis bien a Jesucristo, para que podáis proclamar a Jesucristo, para que podáis proclamar el Evangelio de Jesucristo. Porque si yo conozco a Jesucristo, si yo realmente conozco a Cristo, no tengo una religión. Lo que tengo y lo que Dios me da es vida. Por lo que si yo tengo evangelio, yo vivo. Yo puedo vivir. Yo tengo vida. Y si yo que tengo vida proclamo el evangelio, el mundo puede tener vida. El mundo se puede salvar. Porque cuando proclamamos el evangelio y proclamamos la salvación, lo que estamos haciendo es dar vida. No hacemos otra cosa. No proclamamos una religión, no creemos una religión, no creemos una denominación. Creemos en la vida que Cristo mismo nos da. Amén. Por lo tanto, la Biblia
es el libro que nos habla de la salvación. La Biblia es el libro que nos habla de la vida. Por lo tanto, la Biblia nos está hablando de lo que es evangelio. Amén. De lo que es evangelio. Y el tema de la vida es ese evangelio, no hay otra cosa, no hay otra vida. Y la manera de salvar el mundo, simple y llanamente, es la evangelización. Por eso cuando yo veo la Biblia, ¿en qué me tengo que centrar? No como decía esta mañana, no hagamos eisegesis, no vayamos a la Biblia buscando lo que la Biblia o lo que nosotros queremos que la Biblia diga para corroborar mi pensamiento y corroborar mi ideología. No vayas a la Biblia con ese pensamiento. La Biblia está clara. La Biblia nos habla del evangelio y por lo tanto nos está llevando hacia la evangelización. Como dos canales o dos vías en los cuales debemos de caminar. La Biblia lo que hace énfasis es en el evangelio y en la misión. Por eso, un mensaje, un sermón que no tenga evangelio, eso no es un sermón. Eso será otra cosa. Será un código de conducta, un código ético. Estará bien, estará basado en la Biblia, lo que tú quieras, pero no es un sermón, no es palabra de Dios. Amén. Yo he estado en empresas que utilizan muchos principios bíblicos. Conozco, he visto cómo trabajan, cómo ellos obran, cómo levantan a los trabajadores. Y yo digo, eso está sacado de la Biblia. Está sacado de la Biblia. Muchas empresas piramidales están sacadas de conceptos bíblicos. Yo he estado en ellos, los he visto que me han invitado y he dicho, esos son conceptos piramidales, pero son conceptos sacados de la Biblia. Esos son conceptos del discipulado, esos son conceptos del evangelismo y están sacados de la Biblia, pero no tienen nada que ver con el evangelio. Porque están sacados para engañar a la gente y para ganar dinero. Amén. Tenemos que ver evangelio y misión unidos. Evangelio y misión. ¿Por qué? Porque si yo tengo evangelio, pero no tengo la misión, ¿qué es lo que significa? Que no has entendido el evangelio. Tienes que repetir curso. Es así, así de sencillo. No, yo tengo evangelio y la misión, bueno, no. Hermano, está repitiendo curso. ¿Por qué? Eso es igual que el evangelismo. El evangelismo está unido al discipulado. Si tú evangelizas pero no discipulas, no has entendido el evangelismo. Hermano, no, es que yo me dedico solamente a discipular. Pues si discipulas y no evangelizas, no has entendido el discipulado. ¿Por qué? Porque son las dos caras de una misma moneda. No, yo evangelizo mucho. Muy bien, ¿dónde están tus discípulos? No tengo. Algo te está fallando. Algo te falta. ¿Por qué? Porque es la misma moneda. Tienes que repetir cursos. No es entendido bien. Por eso nosotros tenemos evangelio, pero ¿y la misión? ¿Dónde está? No la tenemos. Significa no has entendido bien. Tienes que retomar nuevamente los principios. Hoy nos estamos acercando a la mesa del Señor. Por eso también yo hoy tomé este mensaje. Estamos acercándonos en estos momentos. Porque los primeros cristianos, la iglesia primitiva, tomaban el pan y el vino. ¿Qué significaba el pan y el vino? Hoy la iglesia católica, después de tantos años de historia, siguen haciéndolo a unas sabiendas de que no lo están haciendo bien. ¿Qué significa este acto entonces? Es el vino y es el pan. Es el cuerpo de Jesucristo que ha sido quebrado, que ha sido roto, que ha sido muerto. Es el vino, que es la sangre de Cristo. ¿De qué está hablando estas dos cosas? Está hablando de la cruz de Cristo. Amén. Cuando nos estamos acercando, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del evangelio, ¿sí o no? Estamos hablando de la muerte de Jesucristo. Estamos hablando de la muerte sustitutoria de Cristo o la muerte que nosotros merecíamos y que Él ha muerto por nosotros. Haciendo este acto es que estamos comprobando, estamos testificando que Jesús es el Cristo. Porque si no fuera el Cristo, pues estaríamos en pecado todavía, ¿verdad? Pero estamos viendo que Jesús es el Cristo. Entonces, el acontecimiento de que Jesús es el Cristo es el acto de la cruz. Entender que Jesús es Cristo
es el acontecimiento de la cruz. Entonces, haciendo este acto, podemos comprobar y testificar que Jesús es el Cristo. Comiendo el pan y el vino, debemos de comprobar que Jesús está dentro de mí, que por lo tanto está conmigo, que por lo tanto Él es el Cristo que no quedó en una cruz, porque si Él, Jesús, se hubiera quedado en una tumba y no hubiera resucitado, no podríamos estar haciendo este acto. ¿Por qué? Porque no sería Cristo. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó demostrando, como predicó Pablo en el libro de los Hechos en el capítulo 2, demostrando que este Jesús es el Señor y es el Cristo. Cuando nos acercamos a esta mesa, lo que estamos testificando no es solamente la muerte de Jesús, sino que estamos testificando que ese Jesús que murió es el Cristo que resucitó de entre los muertos. Amén. Estamos dando este mensaje y este testimonio, y que Él hoy está conmigo. Cuando yo me estoy acercando a esta mesa, lo que estoy diciendo, que si Él ha resucitado, tenemos la bendición del Emmanuel. Entonces lo que Jesús prometió, que Dios estaría con nosotros todos los días, es verdad. Cuando te acerques al pan, cuando tomes la copa, cuando estés tomando el cuerpo y sangre de Cristo en la forma del pan y del vino, tú tienes que decir, es Cristo mismo quien estoy tomando. De alguna manera lo que estoy simbolizando es que Él está conmigo, Él está dentro de mí. Es la bendición de Emmanuel, que Dios está conmigo y que todos comemos igualmente el pan y el vino, todos y cada uno. Es un mismo pan. Hemos comprado una barra de pan, era un trozo grande de 200 gramos, no, 250, no sé. Pero lo que estamos diciendo es que cada trocito de pan pertenece a un mismo pan. Estamos diciendo que igual que la iglesia tenemos que comprobar la unidad. Estamos hablando de la unidad de Cristo y hablamos de la unidad del cuerpo de Cristo. No puede haber cuerpo de Cristo separado del cuerpo. Cuando alguien es fuera del cuerpo, no pertenece al cuerpo. Cuando estamos tomando de Cristo, estamos hablando de la misma unidad de Cristo. El Cristo que tú estás tomando es el mismo Cristo que yo estoy tomando. No hay otro Cristo, no hay 10 Cristos, no hay 20 Cristos, no hay 30 Cristos o los que seamos hoy aquí congregados. No es un Cristo para cada uno, es el mismo Cristo en cada uno de nosotros. Igual que es un solo pan partido en trocitos que tomamos, pero es parte de un mismo cuerpo. Necesitamos ser parte del mismo cuerpo llamado iglesia. Necesitamos ser parte del mismo Cristo, porque Cristo solo hay uno. No hay diferentes Cristos, solo un Cristo. Y necesitamos esta unidad dentro de Cristo. Entonces la iglesia tiene esa unidad de solo Cristo. ¿Qué tiene que hacer, por lo tanto, la iglesia cuando entiende esta palabra? Es hacer la evangelización, es decir, es hacer la misión. También como dentro de esa unidad de la misión podemos hacer la evangelización. Primera de Corintios 11, 26 dice: vosotros cada vez que coméis de este pan y bebéis de este vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Lo leemos casi siempre cuando nos acercamos a esta parte. Es decir, hasta que Él vuelva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hasta que Cristo vuelva, yo lo que tengo que hacer es proclamarlo. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Proclamarlo. Por eso Jesús que nos dijo: haced todas las veces que hicierais esto, hacedlo en memoria de mí. ¿Qué estaba diciendo? ¿Es que no nos acordamos de Jesús? ¿No nos acordamos de Jesús cada domingo cuando lo hacemos? Claro que lo recordamos. Pero esto significa proclamarle. El recordarle es proclamarle. ¿El proclamarle qué es? Que lo evangelicemos, que evangelicemos este acto, que evangelicemos la palabra, que evangelicemos la muerte y la resurrección de Cristo. Es por eso que la iglesia de los primeros cristianos, como hicieron esto correctamente,
es que hicieron la evangelización del mundo. Aunque no hicieran grandes cosas, pero ellos llegaron a hacer y a proclamar la evangelización del mundo. Hechos 2:42. ¿Qué es lo que hacían? Que juntos, unánimes, cogían la palabra, decíamos esta mañana. Perseveraban en la palabra, perseveraban en las oraciones y perseveraban en qué cosas, en el compartimiento del pan y del vino. Perseveraban en eso. No era algo místico, no era algo legalista. Era el proclamar el mensaje de Cristo. Es proclamar este hecho de la cruz de Cristo, que significa que ese Jesús es el Cristo. Ese mensaje de Pedro, que el Jesús que vosotros habéis matado, Dios lo ha levantado como Cristo y como Señor. Por eso tenemos que proclamarlo, por eso tenemos que testificarlo, aunque no hagamos nada. Ellos lo habían entendido y lo entendieron, por eso lo hacían todos los días, en los templos y en las casas, lo hacían todos los días, porque todos los días proclamaban, recordaban este hecho. Cada día proclamaban esta palabra, cada día anunciaban la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ¿qué nos pasa al ser humano? ¿Qué nos pasa al hombre? Que pasa el tiempo y los creyentes lo hacen como un acto más. Es una actividad más. El año pasado lo hicimos pocas veces, no sé si os habéis dado cuenta. Incluso a principios de este año. Llegó un momento donde vi y sentí de que se hacía de una manera protocolaria, por decirlo de alguna manera. Bueno, un acto más. Como a veces nos estamos acostumbrando a hacer muchas cosas en la iglesia. ¿Las hacemos por qué? Porque sí. Porque hay que hacerlas. A veces, cuando nosotros estamos haciendo la confesión de fe, hay veces que, bueno, ya es verdad que ya no quiero mirar, pero a veces miro y veo que digo, se hace de cualquier manera. Bueno, ¿por qué? Porque ahora está de moda, la iglesia se ha puesto de moda que hagamos el credo apostólico. Bueno, vamos a hacer el credo, vamos a decirlo. No es a decir el credo. Estamos haciendo la confesión de fe, mi confesión de fe. Estoy proclamando lo que creo. Es algo importante, es algo que estoy testificando y proclamando mi fe y mi creencia. Es la base de mi fe. Lo que estoy haciendo es proclamar lo que se da y se cree en esta congregación. No solamente para las personas, sino también en el reino espiritual. En este lugar se proclama el nombre de Cristo por encima de cualquier otro nombre, porque es el que Dios ha dado para que el hombre tenga vida. Pero ya de cualquier manera. A veces de cualquier manera, lo decimos como algo acto protocolario, porque es costumbre. A veces incluso cuando empezamos el culto y empezamos y tomamos la primera palabra, el preludio, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A veces lo tomamos también como, bueno, porque como viene en el boletín y el pastor le ha tomado la manía de ponerlo todos los domingos, hay veces incluso que los que presiden ya incluso se lo saltan. ¿Por qué? Porque ya lo leímos la semana pasada. Ya lo sabemos. Pero ya lo sé que lo sabemos. Pero no es algo para saber, sino es algo que estamos confesando con nuestra palabra. Estamos confesando. ¿Por qué nos acercamos a la mesa del Señor? Bueno, es pan y es vino, es un poquito de mosto. A veces algunos dicen, a ver si es como el vino del mes pasado que estaba muy bueno. Porque el del mes pasado estaba bueno el mosto, ¿verdad? Este mes es distinto. Y algunos pensando en esas cosas. Es no entender lo que está ocurriendo en realidad en el momento que lo estamos proclamando. ¿Por qué? El Evangelio se ha oscurecido. Porque se tomó como una rutina, una actividad más. Porque lo que después de la Reforma cambió. Y después de la reforma simplemente quedó en un sermón más, en una forma más. Ya está, nada más. Se quedó ahí. Por eso es que la iglesia en nuestros días está perdiendo estas cosas. Es decir, el Evangelio se está oscureciendo. El Evangelio se está mezclando. Si la luz opaca, sin esa luz se hace opaca, la oscuridad va a ser completa. Si dejamos de resplandecer la luz, ¿qué va a ocurrir? Vamos a estar en la oscuridad en este mundo. ¿Y quién controla la oscuridad?
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Contra quién si no? ¿Qué va a ocurrir si no tenemos oscuridad? Si tenemos la oscuridad, que el poder de la oscuridad se manifestará. Por eso necesitamos enfatizar en el Evangelio. Hoy en día, el problema número uno de la Iglesia es que no se enfatiza el Evangelio. Se enfatiza otras cosas que no es Evangelio. Las iglesias no tienen el sabor del Evangelio y por lo tanto salen otras cosas. Si el Evangelio es oscuro, se caen en otras cosas, se cambia el Evangelio por la educación, la enseñanza. Y cuando entra la educación y la enseñanza, que está bien, pero entra con ellos el legalismo y la religión. Y cuando en una iglesia entra el legalismo y la religión, sale la fe y la vida. Amén. Porque no pueden convivir juntos. Amén. No se puede convivir la vida con la religión. Son dos cosas antagónicas. No se puede convivir el legalismo y la fe. Son cosas antagónicas. No pueden ir juntas en la misma frase. Cuando en una iglesia entran estas cosas, la fe y la vida salen. Por eso es que cuando se emborrona el Evangelio, se enfatizan las obras de la vida y las obras del entorno de la persona, se enfatizan otras cosas. Y como se enfatizan en otras cosas, se caen en ese legalismo. Muchas veces decimos, ¿qué es la oración? La oración es disfrutar del Evangelio. Muchas veces lo he dicho. ¿Qué es orar? Orar es disfrutar del Evangelio. Pero si el Evangelio está oscuro, si el Evangelio está mezclado, provoca que la gente ore, experimente cosas y se caiga en el misticismo. Amén. Porque hay otras cosas. Quiero bendeciros para que la gracia del Señor esté con cada uno de vosotros. Que podáis tener este Evangelio, que se pueda restaurar. Me quedo con una parte del mensaje que la daré después de la comida seguramente, porque quiero compartir esta parte. Pero quiero bendeciros para que sea solo Cristo, solo Evangelio. Que hoy podamos acercarnos a la mesa del Señor con el conocimiento de que Jesús es Cristo a través de la cruz y de la mesa del Señor que hoy estamos a punto de poder celebrar. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo.